Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a demostrar que la siguiente función, f, que tiene como dominio al conjunto de los números reales y como codominio también al conjunto de los números reales, cuya regla de correspondencia es la siguiente, toda x del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado. Vamos a demostrar que esta función es continua en todo su dominio, en todo x sub 0, elemento del conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer a través de la definición epsilon delta. ¿De acuerdo? Si no conoces a esta definición o tienes problemas con la comprensión, te recomendaría entrar al video tutorial que tengo sobre ella. Allí te explico de una manera gráfica la continuidad de una función en un punto y la continuidad de una función en todo su dominio. Bueno, la definición de continuidad nos decía que una función es continua en todo x sub 0, elemento de los números reales, si, te la voy a poner ahora aquí arriba, para todo epsilon mayor que 0, ¿ok? Todo entorno epsilon, este entorno puede ser arbitrariamente pequeño. Para todo entorno epsilon existe un entorno delta, existe un delta mayor que 0, tal que para toda x del dominio de la función, ¿ok? Para toda x elemento de los números reales donde la distancia entre x menos x sub 0, ¿ok? El valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta, ¿ok? Estas son nuestras condiciones, ¿ok? Si la función es continua, en todo x sub 0, elemento de R, una función es continua en todo su dominio si, partiendo de estas condiciones, se cumple, ¿ok? Entonces, el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Te lo vuelvo a repetir, estas son nuestras condiciones, ¿ok? Apoyándonos en ellas tendremos que demostrar que se cumple esta desigualdad. ¿De acuerdo? Fíjate, que sea continua en todo su dominio significa gráficamente lo siguiente. Te voy a pegar aquí la gráfica de nuestra función, es la gráfica de f, que sea continua en toda x sub 0, significa lo siguiente, fíjate, x sub 0 se puede encontrar en cualquier lugar. X sub 0 es un valor arbitrario del dominio. ¿Ok? Para toda x sub 0, la función será continua si se cumple todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Fíjate, si aquí está x sub 0, la imagen de x sub 0 se encontraría por aquí. ¿Ok? Aquí estaría f de x sub 0. Entonces, para toda epsilon mayor que 0, digamos que epsilon es este entorno de aquí. ¿Ok? Este es el entorno epsilon. Epsilon. ¿De acuerdo? Para todo epsilon mayor que 0, existe un entorno delta. Vamos a ponerlo esto de verde. Existe un entorno delta. Fíjate, este sería nuestro entorno delta. Te lo pongo de verde también. Este sería delta. Aquí estaría delta. Vamos a poner esto un poquito más bonito.
De modo que para toda x del dominio donde la distancia entre x y x sub 0 sea menor que delta, ¿ok? Esto de aquí, como ya te expliqué en el video introductorio, significa gráficamente lo siguiente. Toda x, fíjate, lo voy a poner también de este color de negro, toda x, ¿ok? Que se encuentre aquí dentro, ¿ok? De modo que la distancia entre x y x sub 0, esta distancia de aquí, sea menor que delta, ¿ok? Eso va a implicar que la distancia entre la imagen respectiva de x, ¿ok? Fíjate aquí, la imagen de x se encontraría por aquí, ¿ok? Aquí estaría la imagen de x, aquí estaría f de x, la distancia entre la imagen de x y la imagen de x sub 0 es menor que epsilon. Fíjate, la distancia entre f de x y f de x sub 0, vamos a ponerlo de este color, esta distancia de aquí es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Ahora, como ya te expliqué en el vídeo introductorio a continuidad y en algunos ejemplos posteriores a ese vídeo, para poder hacer este tipo de demostración, lo fundamental será encontrar primeramente a nuestra delta, ¿ok? Tenemos que elegir a una delta de modo que apoyándonos de todas estas condiciones se cumpla esta desigualdad. Y como ya te expliqué también, para encontrar a esta delta, vamos a partir, paradójicamente, de esta desigualdad, de lo que tenemos que demostrar al final. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir de un borrador para poder encontrar a nuestra delta. ¿De acuerdo? Partamos entonces primeramente de esta expresión, el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0, ¿ok? Es igual a el valor absoluto de, fíjate, aquí tenemos la regla de correspondencia. Bueno, esta notación de aquí ya sabes que es equivalente a f de x igual a x al cuadrado, ¿ok? Entonces nuestra f de x sería igual a x al cuadrado menos f de x sub 0, habría que reemplazar x por x sub 0. Tendríamos x sub 0 al cuadrado. Ahora, ¿recuerdas la resta de binomios al cuadrado? A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b que multiplica a más b. ¿De acuerdo? Eso vamos a aplicar aquí. ¿Ok? Toda esta expresión es igual al valor absoluto de, fíjate, si x es igual a, tendríamos x al cuadrado menos, si x sub 0 es igual a b, x sub 0 al cuadrado es igual a, abro paréntesis, x es igual a x menos b es igual a x sub 0 que multiplica a, abro paréntesis, x más x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión de aquí es igual a esta de aquí. Vamos a llevarla aquí arriba. Vamos a borrar aquí. Y ahora, aquí vamos a apoyarnos de la siguiente propiedad de valor absoluto. A ver, el valor absoluto de, vamos a poner otras variables, c por d es igual al valor absoluto de c que multiplica el valor absoluto de d. Y ahora, si c es igual a x menos x sub 0 y d es igual a x más x sub 0, toda esta expresión de aquí sería igual a el valor absoluto de c, es decir, el valor absoluto de x menos x sub 0,
que multiplica al valor absoluto de d, es decir, al valor absoluto de x más x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate. A ver, para que lo veas mejor, voy a bajar esta expresión, aquí. Y mira, por definición se cumple esta desigualdad, ¿ok? Esta es nuestra condición, esto se cumple. El valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta. Y aquí tenemos esa expresión, el valor absoluto de x menos x sub 0. Entonces, toda esta expresión de aquí sería menor que delta, ¿ok? Esta expresión de aquí es menor que delta, te lo voy a poner de amarillo también, que multiplica a esta expresión de aquí, el valor absoluto de x más x sub 0. De acuerdo. Ahora, recuerda que tenemos que encontrar a delta, pero delta solo puede depender de epsilon o de x sub 0. ¿Ok? Aquí tenemos a x sub 0, pero no puede depender de x. ¿Ok? Este entorno de aquí, delta, solo puede depender de epsilon o de x sub 0. ¿De acuerdo? No de x. Entonces, para hacer desaparecer a esta x, vamos a hacer el siguiente truco. Fíjate, toda esta expresión de aquí es igual a delta, que multiplica al valor absoluto x más x sub 0, ¿ok? Más, en vez de escribir 0, para que se siga cumpliendo esta igualdad, voy a escribir más x sub 0 menos x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de escribir 0, voy a poner esta expresión de aquí. Ahora, toda esta expresión es igual a delta, que multiplica a x más x sub 0 más x sub 0, son 2x sub 0 menos x sub 0. Ahora, toda esta expresión de aquí es igual a delta, que multiplica al valor absoluto de, vamos a cambiar aquí el orden de los sumandos, x menos x sub 0 más 2x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a aplicar la desigualdad triangular. La siguiente propiedad. Fíjate, el valor absoluto de a más b es menor que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Ahora, si a, vamos a ponerlo de azul, es igual a x menos x sub 0 más b, vamos a ponerlo de verde, es igual a 2x sub 0, ¿de acuerdo? Toda esta expresión de aquí es menor o igual que el valor absoluto de a, es decir, el valor absoluto de x menos x sub 0 más el valor absoluto de b, es decir, 2x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando aquí, vamos a ponerlo de rojo, la desigualdad triangular, tendríamos que toda esta expresión de aquí es menor que delta, que multiplica a, abrimos paréntesis, voy a copiar, voy a llevar esta expresión aquí arriba, que multiplica a toda esta expresión de aquí, ¿ok? Esto se cumple, te lo vuelvo a repetir, gracias a la desigualdad triangular. Y fíjate, este 2 de aquí es una constante, puede salir del valor absoluto, tendríamos que toda esta expresión es igual a delta, que multiplica a x menos x sub 0, el valor absoluto, perdón, de x menos x sub 0 más 2, que multiplica a el valor absoluto de x
sub 0. Voy a poner esta expresión aquí abajo. Y fíjate, aquí aparece otra vez el valor absoluto de x menos x sub 0. Y por condición, sabemos que es menor que delta. ¿De acuerdo? Toda esta expresión es entonces menor que delta que multiplica a, abro paréntesis, delta, ok, te lo voy a poner de amarillo también, más 2 que multiplica a el valor absoluto de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a aplicar un truco. Vamos a ponerle una condición a delta, ¿ok? Por ejemplo, vamos a decir que delta es menor o igual que 1. Yo te expliqué en el vídeo introductorio a continuidad que este truco de aquí se suele aplicar cuando no existe un hueco en el dominio de la función, ¿ok? Fíjate, el dominio de nuestra función R no tiene ningún hueco. ¿De acuerdo? Y hemos dicho que nuestra delta, ¿ok? Le estamos poniendo la condición que delta sea menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta expresión de aquí es, apoyándonos de esta nueva condición, vamos a ponerlo aquí, toda esta expresión es menor o igual que delta que multiplica a, ahora en vez de delta vamos a poner 1, ¿ok? Más 2 que multiplica el valor absoluto de x sub 0. ¿De acuerdo? Y fíjate, hasta ahora hemos hecho lo siguiente. Estamos partiendo de un borrador para poder definir a nuestra delta. ¿De acuerdo? Que es la condición que nos falta apta para poder demostrar esta desigualdad. ¿De acuerdo? Al llegar aquí tuvimos un problema y era que delta, ¿ok? Para poder definir a nuestra delta tenemos que deshacernos esta x de aquí porque x no puede, porque delta no depende de x, delta depende de epsilon o de x sub 0. Como te expliqué, para eso nos apoyamos de este truco de aquí y como puedes observar, a partir de aquí ya no figura x. ¿Ok? Aquí ya tenemos solo a x sub 0. Ahora, hemos definido primeramente a delta de esta manera. Delta es menor o igual que 1 y tenemos que despejar ahora a esta delta. Toda esta expresión de aquí tiene que ser menor, vamos a ponerlo aquí, menor que epsilon. Y a partir de esta inecuación podemos despejar a delta. Fíjate, delta es menor que epsilon entre este factor de aquí. 1 más 2 que multiplica el valor absoluto de x sub 0. Bueno, en realidad podríamos ponerle aquí menor o igual porque cabe la posibilidad de que el entorno delta sea igual a epsilon entre 1 más 2 que multiplica el valor absoluto de x sub 0. Ahora, aquí tenemos una segunda condición para delta. Y para que se cumplan ambas condiciones, ¿ok? Vamos a definir a delta de la siguiente manera. Delta es igual al mínimo de 1 y epsilon entre 1 más 2 que multiplica el valor absoluto de x sub 0. De acuerdo. En el video introductorio a continuidad te expliqué visualmente a qué se debe esta lección. ¿De acuerdo? Fíjate.
tenemos dos condiciones. Delta o es 1 o es epsilon entre 1 más 2 que multiplica el valor absoluto de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, si observas en este gráfico, voy a coger el siguiente entorno. Fíjate, voy a borrar aquí la escala para que no te confundas con estos valores. ¿De acuerdo? Olvídate que aquí se encuentra el 1, aquí el 2. Aquí se trata de explicarte a qué se debe esta elección. Digamos que si cogemos a este entorno de aquí, fíjate, 1, puedes observar que aquí, en este entorno, la imagen de x siempre se va a encontrar en el entorno epsilon, pero en este lado de aquí, por ejemplo, si x se encuentra aquí, la imagen respectiva de x ya no se encuentra en el entorno epsilon. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que elegir un entorno más pequeño. De acuerdo, este entorno de aquí sería epsilon entre 1 más 2 que multiplica a x sub 0. Y como puedes observar, cualquier x que se encuentre en ese entorno tendrá como imagen a un valor que se encuentra dentro del entorno epsilon, ¿ok? O que la distancia entre la imagen de x y f de x sub 0 sea menor que epsilon. ¿De acuerdo? Para que se cumplan ambas condiciones de delta, definimos a delta de esta manera, cogiendo el menor de los entornos. ¿De acuerdo? Bueno, luego de haber encontrado a delta, podemos pasar a la demostración formal. Para eso, borremos todo lo que tenemos aquí en el borrador. ¿De acuerdo? Y vayamos a la demostración. Demostración. Entonces, ya que tenemos que demostrar que la función es continua en todo x sub 0, elemento de los números reales, partamos por aquí, sea x sub 0, elemento de los números reales, un valor arbitrario, ¿ok? Y ahora, sea epsilon un valor arbitrariamente pequeño, ¿ok? Vamos a ponerlo del mismo color, de rojo, como aquí. Vayamos ahora a la existencia de delta. Elíjase, ¿ok? A delta de esta manera. Vamos a ponerlo aquí arriba. Elíjase a delta como el mínimo de estos dos valores. ¿De acuerdo? Ahora, vayamos aquí. Sea x un elemento de los números reales donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta, vamos a ponerlo también del mismo color, entonces demostremos que se cumple esta desigualdad. El valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 es igual al valor absoluto de, vamos a repetir prácticamente todo lo que hicimos en el borrador. F de x es igual a x al cuadrado menos f de x sub 0 es igual a x sub 0 al cuadrado. Como vimos en el borrador, esta expresión es igual al valor absoluto de, abro paréntesis, x menos x sub 0 que multiplica a x más x sub 0
¿De acuerdo? Esto es igual a, aplicando propiedad de valor absoluto, el valor absoluto de x menos x sub 0, que multiplica al valor absoluto de x más x sub 0. Ahora fíjate, nos podemos apoyar de esta condición para decir que toda esta expresión de aquí es menor que delta, que multiplica a el valor absoluto de x más x sub 0. ¿Ok? Aquí te recomiendo en la demostración formal argumentar por qué se cumple esto. Voy a ponerle aquí arriba de este símbolo que se cumple ya que el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta. ¿De acuerdo? Luego, toda esta expresión es igual a delta que multiplica al valor absoluto de x más x sub 0 más 0, ¿ok? Más x sub 0 menos x sub 0, y esto es igual a delta que multiplica a x, voy a pasar a este sumando, aquí adelante, x menos x sub 0 más 2x sub 0. Y apoyándonos de la desigualdad triangular, teníamos que toda esta expresión de aquí es menor o igual que delta, abro paréntesis, que multiplica a x menos x sub 0 más el valor absoluto de 2x sub 0, o 2 que multiplica el valor absoluto de x sub 0. Vamos más rápido. Y ahora, apoyémonos de nuestra condición. Toda esta expresión de aquí es menor que delta, que multiplica a delta más 2x, el valor absoluto de x sub 0. Ahora, esto se cumple ya que, argumentando, x, el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta. De acuerdo, ahora apoyémonos de esta otra condición, ¿ok? De nuestra definición de delta. Toda esta expresión de aquí es menor o igual que delta, es menor o igual que 1. Ok, vamos a ponerlo aquí arriba, ya que delta es menor o igual que 1, tendríamos que toda esta expresión es menor que delta que multiplica a, en vez de delta vamos a poner 1, 1 más 2 que multiplica a x sub 0, al valor absoluto de x sub 0. Entonces, ya que aquí pusimos que delta es menor o igual que 1, ¿ok? Toda esta expresión es igual a, ya que ahora delta tiene que ser igual a epsilon entre 1 más 2 que multiplica a x sub 0, toda esta expresión es igual a epsilon, ¿ok? En vez de delta vamos a escribir epsilon entre 1 más 2 que multiplica el valor absoluto de x sub 0, que multiplica a 1 más 2 que multiplica el valor absoluto de x sub 0. Aquí podemos simplificar y tendríamos que toda esta expresión es igual a epsilon. Fíjate, si aquí en vez de delta menor o igual que 1 pones delta menor o igual que epsilon más 1 más 2 que multiplica el valor absoluto de x sub 0, aquí tendrías que poner la otra condición, delta igual a 1. Hazlo como quieras, siempre vas a llegar a este resultado de aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué ponemos aquí menor o igual y aquí igual y no menor o igual también? Porque, fíjate, como vimos aquí en este gráfico, fíjate, delta, aquí, nuestra delta es estrictamente menor que 1, ¿ok? Ya que para estos valores de x, la imagen de x, bueno, la distancia entre la imagen de x y f de x sub 0 es mayor que epsilon. Por ese motivo,
aquí tenemos que poner que delta es menor que 1. Y si delta es menor que 1, entonces delta es igual a epsilon entre 1 más 2 que multiplica al valor absoluto de x sub 0, de acuerdo a este entorno de aquí. ¿Ok? Y así hemos demostrado que nuestra función es continua en todo su dominio. Recapitulando, en nuestro borrador encontramos a delta, ¿ok? Y luego, en la demostración, hemos partido de nuestras condiciones, ¿no? Todo lo que tenemos aquí, para poder demostrar que se cumple esta desigualdad. Fíjate, hemos partido de esta expresión de la izquierda, ¿ok? Es menor, esta expresión es menor, fíjate, es menor, aquí está el menor, que epsilon. ¿De acuerdo? Y al haber demostrado esta desigualdad, hemos demostrado que nuestra función es continua en todo su dominio. Bueno, más adelante vamos a ver algunos ejemplos más complejos y te voy a enseñar un par de trucos más para poder hacer este tipo de demostraciones. Bueno, si te gustó este vídeo, no te olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de activar la campanita y de compartir este material. Muchas gracias. Adiós.